Aforismos Lev Tolstoy. Parte 7. Pecados, tentaciones y supersticiones. La vida humana sería una felicidad continua si las supersticiones, las tentaciones y los pecados no hubiesen privado a los hombres de ese bien que es para ellos alcanzable y accesible. El pecado es la indulgencia con los deseos carnales. La tentación son la concepción errónea que el hombre tiene de sus relaciones con el mundo. Las supersticiones son las doctrinas falsas aceptadas de buena fe. La vida verdadera no está en el cuerpo, sino en el alma. En el cultivo de los campos se llama pecado al momento en que al labrador se le escapó el arado de las manos, saliéndose de los surcos, sin haber removido la tierra lo necesario. Lo mismo ocurre en la vida. El pecado es cuando un hombre no ha podido contener su cuerpo. Este se desvió del camino e hizo lo que no debía. En su juventud, los hombres, cuando no conocen el verdadero objetivo de la vida, que es la comunión en el amor, se fijan como objetivo la satisfacción de sus deseos carnales. Bueno fuera que este error se limitara a ser un error de la razón. Pero ocurre que la satisfacción de los deseos carnales ensucia al alma. De modo que el hombre, habiendo ensuciado su alma en llevando una vida de placeres, pierde la facultad de encontrar su felicidad en el amor. Es parecido a lo que haría un hombre que para obtener agua limpia, con la que saciar su sed, ensuciara el recipiente que tiene para extraer el agua. Nadie puede servir a dos señores, pues o bien aborreciendo al uno, amará al otro, o bien adhiriéndose a uno, menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. San Mateo 6:24. Uno no se puede ocupar al mismo tiempo de su alma y de los bienes mundanos. Si quieres bienes materiales, renuncia a tu alma. Si quieres preservar tu alma, renuncia a los bienes mundanos. De otro modo, te debatirás entre ambos y no obtendrás ni lo uno ni lo otro. ¿Qué es el pecado? Según la doctrina de los budistas, son 5 los mandamientos principales. El primero, no mates conscientemente a ningún ser vivo. El segundo, no te apropies de lo que otra persona considera suyo. 3. Sé casto. 4. No digas lo que no es verdad. El quinto, no te embrutezcas ni con bebidas ni con tabaco. Los budistas consideran, pues, como pecado el asesinato, el robo, la fornicación, la mentira y la embriaguez. Según la doctrina cristiana, hay solo 2 mandamientos de amor. Cuando uno de los fariseos preguntó a Cristo, tentándolo, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Él le dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo, semejante a este, es amarás al prójimo como a ti mismo. San Mateo 22, del 35 al 39. Y por eso, para la doctrina cristiana, todo lo que está en desacuerdo con estos 2 mandamientos
es pecado. Los hombres no son castigados por sus pecados. Son los pecados los que castigan a los hombres. Y ese es el castigo más penoso y el más justo de todos. A veces sucede que un impostor o un malvado vive y muere en la opulencia y rodeado de honores. Pero eso no significa que se haya librado del castigo por sus pecados. Y el castigo no le será impuesto en un lugar desconocido en el que nadie ha estado nunca ni estará jamás, sino aquí. Aquí ese hombre ya ha sido castigado por el hecho de que con cada nuevo pecado que comete se aleja más y más de la verdadera felicidad, es decir, del amor, y se vuelve una persona cada vez menos alegre, como un alcohólico, a quien da igual que la gente lo castigue o no por su alcoholismo, porque independientemente del dolor de cabeza y la resaca, ya ha sido castigado por el hecho de que mientras más se entrega a la bebida, peores se vuelven su cuerpo y su alma. El cometido del hombre en esta vida es el de cumplir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que el hombre aumente el amor que hay en él y lo manifieste en el mundo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puede hacer el hombre para manifestar este amor? Solo una cosa: suprimir todo lo que entorpezca su manifestación. ¿Qué la entorpece? Los pecados la entorpecen y entorpecen la manifestación del amor. Así que para cumplir la voluntad divina, el hombre solo tiene que hacer una cosa: liberarse de los pecados. Pecar es cuestión del hombre. Justificar los pecados, cuestión del diablo. Mientras un ser carece de razón, vive como un animal, y bueno o malo, no tiene la culpa de ello. Pero llega un momento en el que el ser humano puede razonar sobre lo que debe y lo que no debe hacer. Y ahí, a menudo, en vez de entender que la razón le ha sido dada para distinguir entre lo que se debe y lo que no se debe hacer, el hombre la emplea en justificar las cosas malas que le resultan agradables y a las que se han acostumbrado. Esto es lo que induce a la gente a estas tentaciones y supersticiones, de las que más adolece el mundo. Está mal que el hombre piense que en él no hay pecados y que no necesita realizar un trabajo interno para mejorar. Pero está igualmente mal que piense que nació en el pecado y está condenado a morir en el pecado, y por lo tanto no necesita realizar un trabajo interno para mejorar. Ambos errores son igualmente nocivos. Todo error, todo pecado, cuando lo cometes por primera vez, te ata. Pero cuando acabas de cometerlo, solo te ata ligeramente como una telaraña. Si cometes ese mismo pecado de nuevo, la telaraña se convierte en un hilo y luego en una cuerda. Y si repites una y otra vez el mismo pecado, acabará por atarte con gruesas sogas que luego serán cadenas. Al principio el pecado es un extraño en tu alma, luego un huésped, y cuando has hecho de él un hábito, se convierte en el dueño de la casa. Quien peca por primera vez siempre siente su culpa